Ya que estamos en el mes de las madres, queremos aprovechar para dar un saludo a todas. Y de manera especial, seguramente algunas ya han recibido un detalle, otras no lo han recibido, pero lo recibirán pronto. Seguramente algunos no podrán entregar un detalle a sus madres porque ya no están con ellos, pero seguirán siendo muy recordadas en cada familia. Padre que estás en los cielos, bendice las madres, guarda sus manos, bendice su vientre. Acompáñale, Señor. Dales inteligencia y sabiduría en la formación y en la educación de sus hijos. Amén. El libro de Éxodo, escrito por Moisés, en el capítulo 1 tiene una linda historia a la cual quiero hacer referencia. El verso 7 del capítulo 1 dice que José ha muerto. Y no solamente murió José, sino que también murieron sus hermanos, murió su padre, toda su generación murió. Y cuando murió José, sucede algo interesante en la historia. Dice el escritor que se levantó un gobernador, un faraón que no conocía a José. Pero fíjense en el detalle que hay aquí en el verso 7 del capítulo 1 del libro de Éxodo. Pero los hijos de José y de Israel fructificaron, dieron fruto. Habían llegado de su tierra allá en Madián, en tierra de Palestina, y habían venido corridos del hambre. Su país estaba pasando por una hambruna y el miedo de morir los hizo llegar y habitaron allí en tierra de Gosén, una tierra que se adaptaba a sus necesidades. Allí José, siendo un gobernador importante en Egipto, los estableció y les dio ese territorio para que vivieran y para que sus ganados tuviesen pastos abundantes. Y así fue. Sus ganados crecieron, se multiplicaron. Israel y sus hijos, hermanos de José, se multiplicaron. Y esa generación primaria murió. Pero el verso 7 dice que los hijos de Israel fructificaron. No solamente sus ganados, también las personas aumentaron. Para comprobarlo un poco, cuando José y cuando Moisés sale de Egipto con toda esa generación y con todo ese pueblo hebreo, la historia más o menos dice que eran unos 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Era una gran cantidad de personas, en verdad, que se habían multiplicado. Tanto se multiplicaron que llenaron la tierra. Parece curioso. La familia, los descendientes de Israel, llenaron la tierra y entonces fueron fuertes en extremo. No solamente eran muchos, aparte de ser muchos, también eran fuertes. Qué bueno es. ¿Y saben a quién? Primeramente a Dios, pero segundo, eso de multiplicarse y fructificar había sido la orden de Dios desde el Edén a Adán y a Eva. Y aquí vemos nuevamente, encontramos esa palabra, esa orden divina cumpliéndose en la descendencia de Israel. Esos vientres, esas damas, esas mujeres que luego entonces se convirtieron en jóvenes madres y tuvieron tantos hijos como fue posible, tanto que el país se llenó. Y no fueron cualquier calidad de hijos, fueron buenos hijos. Y cuando me refiero a buenos hijos, el texto dice que eran fuertes. A diferencia de los faraones, los faraones tenían un problema de salud. Parece que sufrían como de cierta especie de tumores y morían jóvenes. Pero a diferencia de los faraones, de esa dinastía del siglo XV a.C.,
los hijos de Israel fructificaron, llenaron la tierra y fueron una generación de gente fuerte. Seguramente estaré pensando en su familia y en la mía. Pero de manera especial yo estaré pensando en la mía. Y usted estará pensando en la suya. ¿Qué tan grande es su prole, su generación? ¿Qué tan grande es su familia? Pero no lo grande que sea la familia, sino lo fuerte que sea. Y lo fuerte no solamente estaba en la capacidad física, en ser corpulentos, sino en la capacidad de hacer y en la capacidad moral. Eran hombres y mujeres que habían sido consagrados a Dios, aunque estaban viviendo como esclavos allí en Egipto. Mientras habían sido esclavizados, la gente se multiplicaba. Parece curioso. Mientras más ocupados estaban, más hijos resultaban. Y un día, el faraón de Egipto, ese faraón que se levantó, que no conoció a José, se levantó para ir a Gosén y a recorrer el país. Verso 8. Entró, se levantó sobre Egipto. Entonces, ese faraón que no conocía a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es muy numeroso y más fuerte que nosotros. Ahí hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los impíos. Las personas que hemos decidido servir a Dios tenemos esa valía, tenemos ese valor agregado, más fuertes que los demás. Tanto que el faraón tuvo miedo. Y como tuvo miedo el faraón, entonces dice el verso 10, ahora pues, seamos sabios. Tenía miedo, evidentemente, y tocaba tomar una decisión muy sabia, porque ahora, comparado con el pueblo descendientes de Israel, eran minoría y más débiles. ¿Se imaginarían que el pueblo de los descendientes de Israel se tomaran el país? Lo habrían conquistado. Es más, voy a exagerar en el texto, pero tal vez no habrían tenido que salir al desierto. Eso no lo dice el texto bíblico, solo estoy tratando de exagerar desde un contexto muy humano, comparando un pueblo numeroso y fuerte a un pueblo minoritario y débil. Los dos tipos de pueblos que hay aquí. Pero claro, Dios tenía un plan para con el pueblo y quería que experimentaran la fe, y por eso finalmente los saca a través del desierto y los lleva a peregrinar. Pero el faraón, muy preocupado por lo que va a suceder o por lo que posiblemente puede suceder, dice: seamos sabios pues para con él, tratémoslo bien. Y agrega algo inteligente: no sea que se multipliquen, y en caso de guerra, dijo él también se vuelva a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran. El faraón de Egipto quiso ganar terreno, quiso ser sabio, y entonces lo que empieza a hacer para evitar la multiplicación de la nación es esclavizarlos. Él sabe que un pueblo esclavizado no tiene la capacidad de reproducirse tanto como un pueblo libre. Dice: esclavicémoslos, pongámoslos a trabajar forzadamente. Por lo tanto, dice el verso 14, voy a ir al verso 14, que los egipcios amargaron su vida con servidumbre. No solamente quedó en planes del faraón egipcio, sino que los llevó a la ejecución. Envió comisarios que ponían cargas sobre los pobres hebreos y los obligó a construir graneros y a trabajar fuertemente. Y de pronto llegó un momento en que dijo: no, esclavícenlos más. Esa gente todavía se sigue reproduciendo. Esas madres son muy fuertes. Están naciendo muchos muchachos de esa nación.
No es posible aminorar su número, por el contrario, cada vez que más los oprimimos, más se multiplican. Fíjese en el texto del verso 15, el plan del faraón de Egipto. Es un plan evidentemente del diablo. Este no es el plan de Dios. Este faraón obra como un representante enemigo de Dios. También habló el rey de Egipto a las parteras. El primer plan parece que no funcionó del todo. Los oprimieron, los oprimieron, los oprimieron hasta que más no pudieron. Y entonces el faraón salió a ver y el pueblo se seguía multiplicando, se seguía multiplicando, se seguía multiplicando. Entonces el faraón dijo, este plan no da resultado. Esa gente, mientras más los oprimimos, más se multiplican. Entonces llamó a las parteras del país. Hace mención a dos de ellas, Cifra y Fua. Y las llama de manera especial y les encarga una tarea. Le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Y si es hija, dejadla vivir. En esta segunda oportunidad, bajo esta sentencia de muerte, las únicas favorecidas son las niñas, las damas. ¿No sabía el faraón que su plan fracasaría una vez más? Gracias a Dios por las damas, por esas niñas, que tal vez pronto llegarían a ser madres también, que tendrían tanta vitalidad como para reproducirse y engrandecer su nación, su país, aún en medio de la esclavitud. Pero Dios tenía algo para hacer con ellos pronto. Si es hijo, mátalo. Y si es niña, déjala vivir. Pero las parteras, pero las parteras, aquí hay un pero. El pero siempre condiciona la oración. Y este pero está condicionando el edicto del faraón, el edicto anterior. Pero las parteras temieron a Dios. Eran cristianas las parteras. Aún allá en Egipto, en un país pagano donde se adoraban todo tipo de deidades, estas parteras, madres por supuesto, tenían suficiente experiencia, temieron a Dios. Hay una cosa interesante en las madres, el temor a Jehová, el temor a Dios. Y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, su pena de muerte. Corrían el riesgo también de que se les quitase la vida. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras nuevamente. Vengan, ¿qué está pasando? Las mandé para que hicieran algo, les puse una tarea, les di una orden y no la han cumplido. Ahora están frente al máximo gobernante de su nación y corren peligro de muerte. Entonces él les increpa con la pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Cuando Faraón salió a pasear nuevamente por la ciudad después de algunos días, encontró un poco de muchachitos empezando a crecer, siendo amamantados por sus madres. Y creciendo allí en medio del trabajo forzado. Entonces se preocupa, llama a las parteras y les pregunta, ¿por qué han hecho eso? ¿Cómo es posible que esos muchachos están creciendo? Debían estar muertos según la orden, según el tiempo. No debían haber más niños de la edad de estos niños. Las parteras respondieron a Faraón. ¿Qué respondieron las parteras? Dice las parteras en su respuesta a Faraón que las madres egipcias, las madres hebreas, las mujeres hebreas, son más robustas, son más fuertes. Y cuando somos informadas para ir a partearlas, para que ayudarles en el alumbramiento, ya ha nacido la criatura. Han mentido. Pero su mentira es en función de un plan de Dios. No justifica a nadie
mentir. No justifica a nadie hacer mal. Pero en esta ocasión, seguramente incluso habrían algunas madres que efectivamente ya habrían tenido bebés cuando las parteras llegaban. Y de hecho, dije al principio, según el verso 7, que los hebreos eran más fuertes, más robustos que los egipcios. Y evidentemente, cuando las parteras llegaban, ya los niños habían nacido. Entonces no podían quitarle la vida el momento de morir, el momento de nacer. Ya era demasiado tarde y tenían que dejarlos vivir. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se siguió multiplicando y se fortaleció muchísimo, dice el texto, verso 20. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Seguramente voy a exagerar en el texto, pero tal vez las parteras también tuvieron sus bebés. Sus familias también crecieron y se multiplicaron. Aquí hay unas damas. Está el rápido crecimiento de la nación debido a la buena fertilidad que tenían las madres hebreas. Mamás. Somos cerca de 7.500 millones de habitantes en el mundo. Y somos ese número debido a que Dios les ha permitido la procreación. Es el lindo privilegio que ningún otro ser tiene sino las madres. Hay personas deseando tener bebés, madres o mujeres deseando tener bebés, pero no han podido por algunas razones de la vida. Pero ya somos 7.500 millones de habitantes en el mundo casi. Estamos cercanos a ese número. Hay una mamita que está escuchando este tema. Y esa mamita ha sido bendecida por Dios. Esa mamá ha sido llena del poder de Dios, ha fructificado, se ha multiplicado. Y deseamos que su prole, que su generación, que sus hijos sean tan fuertes como los hebreos. Hay una mamá que lleva un bebé en su vientre, en su estómago, ahora mismo. Y ya siente que su bebé empieza a moverse fuertemente y a interrumpir su sueño. Dios bendiga a ese bebé. Dios la bendiga, mamá. Hay otras que tal vez están llevando un bebé al que no quieren dejar venir a este mundo con vida. Ese bebé no tiene la culpa de lo que haya pasado. Dale gloria y honra a Dios que te ha permitido procrear. Aprovecha la oportunidad para disfrutar de la maternidad. Es una de las experiencias más lindas de la humanidad, la maternidad, la procreación. Amamantar a su bebé, trasnochar con su bebé, verlo crecer, verlo dar sus primeros pasos. Cuando veo las fotos y videos de nuestra pequeña empezando a caminar, me alegro tanto. Pero cuanto más podría alegrarse una mamita por dejar que su bebé que viene en camino pueda nacer, pueda crecer. Pero ¿saben qué? No de cualquier manera, sino robusto como los hebreos, para la gloria de Dios. Y en medio de esa situación, en medio de esa orden para quitarle la vida a los bebés, había una mamita. Y esta mamita estaba a punto de dar a luz. Y justo en esos días da a luz, tiene su bebé. Y cuando ella lo ve, hermoso, sus cacheticos rozagantes, precioso bebé, fuerte. Entonces sufre, tiene miedo por que su bebé pierda la vida. Y esta mamá toma su bebé y con la ayuda de papá hace un canastito, le ponen brea, lo cubren para que no le entre agua y lo envían río abajo. Esta mamita está deseando que en medio de las peores circunstancias de la vida
su hijo pueda crecer. Esta mamita, en el momento en que pone a su hijito en ese barquito pequeñito donde solamente cabe, empieza a orar fervientemente por su bebé y a encomendarlo a las manos de Dios. El libro de Patriarcas y Profetas de la escritora Ellen White dice que Dios había oído las oraciones de su madre. Hablando de Jocabed, ella oró por su hijito, por su bebé, y Dios le permitió que ese bebé pudiese crecer, no como cualquier bebé, mejor que muchos bebés. Su infancia fue premiada. Ahora no solamente tenía una mamá, ahora iba a tener 2 mamás. Ustedes conocen la historia. Lo envió por el río, ahí en medio de los juncos, de las matas que salen dentro del agua. Su hermanita María iba allí cubriéndose, tratando de que no la encontraran. Y cuando la hija del faraón fue a bañarse, encontró esa canastita, le pareció curioso, escuchó el llanto de un bebé, lo lleva y ahora lo hace su hijo. Y entonces aparece María en escena y dice, yo sé de alguien que puede cuidar ese bebé. Bueno, la hija de faraón no tenía la experiencia de madre, era una joven todavía, muy temprana. Por lo tanto, dice, yo quiero este bebé para mí, pero está bien, lo voy a dar a alguien que lo críe. Y entonces María inteligentemente dice, yo sé de alguien. Y ella dice, la hija de faraón, dice, está bien, llévalo. Y justamente lo lleva a su propia mamita, que una mamá privilegiada, le pagan para criar a su bebé. Una mamá que tiene todos los gastos pagos. ¿Cuánto quisiéramos que el Estado nos pudiese pagar para criar nuestros bebés? ¿Cuántos más seríamos en el mundo? Pero esta mamá empieza a sentir una preocupación por su hijo. Ella sabe que tiene una gran tarea. Ella sabe que, aunque su hijito crecerá y está creciendo en su regazo, emprende una gran tarea, tiene una gran preocupación, porque ahora sabe que pronto le tocará entregar a su hijito para ser llevado al palacio en Egipto. Entonces, su hijito correrá peligro. ¿Cuántos padres quieren soltar a sus hijos? Pocos. Queremos cuidarlos y tienen 18 años y no queremos que se vayan de casa. No queremos que hablen con ningún extraño. Me imagino a Jocabed cuidando al máximo a su hijito, pero tiene la gran preocupación. Pronto tocará entregarlo para que vaya al palacio del faraón, un lugar donde entrañará peligro para él. Pero esta madre inteligente aprovecha fielmente la oportunidad de educar a su hijo y consagrarlo para Dios. Estaba segura de que Moisés había sido preservado para una gran obra. ¿Para qué está creciendo tu hijo? ¿Qué será de tu hijo? No sé. Pero en el caso de Jocabed, su hijito Moisés, por la gracia de Dios, ha sido preservado para una gran obra. Sabía que muy pronto debía entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en la instrucción de sus hijos, más en él que en los demás, que en María y en Aarón. Sabía el peligro que iba a correr su hijo y entonces fue diligente y cuidadosa. ¿Qué tan diligente, madre? ¿Qué tan cuidadosa en la formación del carácter de sus hijos? María se empeñó en mostrarle el gran amor del Salvador. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia y oró fervorosamente para que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse a adorar al Dios viviente, el único que podía ayudarle
en todo momento de emergencia. La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía más o menos cerca de los 12 años de edad. Cuán extensa en sus resultados fue la influencia de aquella sola mujer hebrea, que a pesar de ser una madre desterrada, toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra piadosa de una madre. La semilla sembrada pronto germinará. Y no solamente germinará, sino que dará fruto, ya sea para bien, ya sea para el mal. ¿Qué fruto darán nuestros hijos? Qué preocupante, ¿verdad? La madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, ni cincelarla en mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina de Dios en el hombre. Esa debe ser la tarea de las madres. ¿Cómo es? Repetimos ese texto. La madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo. No solamente tiene que decirle al muchacho, al niño, lo linda que es la vida. Serás un ganador, serás exitoso, serás prosperado. Tiene que cincelarla en un mármol, o como en un mármol. ¿Pero saben cómo? Grabando en ella, en la mente, la imagen divina de Dios. Moisés, al final de la historia, se le conoce como el hombre más manso de la tierra. Sirvió a Dios con integridad. Murió y fue sepultado por Dios mismo, en algún lugar, arriba del monte Nebo, en cualquier lugar, que nadie más pudo encontrar jamás. El libro de Judas capítulo 9, el verso 9, dice que un día Dios, Miguel, contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Padres, la impresión que ustedes dejen en sus hijos será el resultado final en sus vidas. Lo que logren hacer tempranamente en su vida será lo que permita que Miguel, el gran guerrero que lucha en favor nuestro para nuestra salvación, será quien nos llame. O será Satanás quien los reclame. Pero nuestra vida está en juego. Y en buena parte, en un alto grado, depende de la orientación y la formación que reciban todos los hijos a través de la influencia de sus mamás. Dios bendiga a todas esas madres, que sus hijos puedan amarlas, ya que las tienen cerca. Los que tenemos a mamá lejos, seamos buenos hijos aún en la distancia. Y si no, pregúntele a alguien que ya no tiene a mamá cerca el vacío que le ha dejado. Quiero orar por todas las madres y pedir a Dios su bendición. Si estás pidiéndome, ponga en el momento el nombre de su mamita, menciónelo por lo menos para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, pedimos tu bendición, Señor. Así como Jocabed fue una madre ejemplar para Moisés, nuestras madres también lo sean. Que la imagen divina del Creador pueda ser grabada en la mente y el corazón de cada hijo. Que tu palabra pueda ser repetida cada mañana a los hijos que empiezan a crecer, para que cuando lleguen a la edad adulta, ellos puedan tomarla y abrirla para leer por sí mismos, sin que nadie los someta a hacerlo, para encontrar en ella esperanza y consuelo. Como dijo el profeta, ojalá podamos decir nosotros:
Ojalá puedan decir todas las madres: Señor, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Dios bendiga a cada mamita, a cada mamá. Bendice sus manos, bendice su hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo inmenso para todas las madres. Dios las bendiga, Dios les guarde y les ayude a obrar sabia y prudentemente en la formación de sus hijitos. Bendiciones para todas.